noches y bienvenidos a Noticias Repretel. Muy buenas noches. 3 horas de fuertes vientos dejaron 2 carros destruidos, una casa y la caída de 8 árboles. Ese fue el resultado en Jacó y Herradura este miércoles. Los daños más grandes los sufrió el propietario de este vehículo que se encontraba estacionado en un hotel del centro de Jacó. Un árbol cayó sobre él y por fortuna nadie estaba adentro. El carro era de un trabajador del lugar. Lo mismo le ocurrió al dueño de este otro vehículo que tampoco tenía ocupantes dentro cuando le cayó un árbol en el centro de Jacó. Bomberos atendieron 8 emergencias con caídas de troncos grandes durante 3 horas de intensos vientos. Por las caídas de los árboles, ¿verdad?, sobre las líneas primarias y secundarias, y caída de árboles sobre vivienda, que tuvo en ese caso una pareja que estuvo atrapada dentro de su casa, que no podía salir, y también cortocircuitos varios debido a la tormenta. Sobre esta casa el daño fue total. El tronco destrozó parte de la vivienda construida con latas y madera. Estábamos aquí en la casa, empezó a llover y a llover y a llover, y como a las 8:30 se puso a poner bien, entonces ya empezó un ventolero, y gracias a Dios que el único palo que tenemos es este, y ya lo que habían cortado, y de un pronto a otro se me derramó la rama del árbol que tengo aquí en la casa. Según el Instituto Meteorológico, un sistema de baja presión en el Pacífico y una onda tropical en el Caribe provocan inestabilidad que presenta peligro hasta las primeras horas de este viernes. Se oía en el mar, ya no es la primera ocasión, yo creo que he visto como 3, entiendo que es una tromba marina, pero sí se asusta uno de... Árboles, rótulos, todo lo botó. Todo en el suelo. Viento, mucha lluvia, como a las 8 de la noche fue la lluvia y viento. Yo estaba acostado y no me levanté, los de afuera todos estaban en la casa, pero yo estaba acostado y solo escuchaba nada más. Unas vecinas llegaron a meter a la casa, en un corredor ahí, porque estaban los palos cayendo, las ramas y todo. Y fue tremenda la cosa, bueno, yo creí que era el fin del mundo ya. Sí, como empezó como a las 9:15 y de allí como hasta casi a las 11. Los sectores afectados directamente por el viento fueron Herradura y Jacó. El cierre de la carretera se dio de forma parcial. La carretera cayó y los mismos vehículos que estaban pasando los arrastraron para acá por un accidente. Y eso fue como a las 7 de la noche, más o menos. El fluido eléctrico en algunos sectores se suspendió durante 6 horas y en otros se restableció hasta la tarde de este jueves. Empezó un fuerte ventolero. Se iba y se venía la corriente, estuvo así hasta que definitivamente se fue la corriente desde las 9 de la noche hasta hoy en la mañana regresó. En ciertos sectores, lo que fue aquí había un cableado eléctrico, también telefónico, había un gran árbol. En la mañana la municipalidad estuvo trabajando casi 2 horas retirando el árbol que estaba aquí. Era un chispa y todo esto se iluminaba y quedamos a oscura noche, toda la noche hasta la madrugada. ¿A qué hora se restableció el servicio? Por ahí de las 3:30 o 3 de la mañana, algo así. Los comités de Cruz Roja, Fuerza Pública, Policía Municipal y Bomberos permanecen alertas para responder con más de 50 personas de presentarse una eventualidad como la de este miércoles. En 8 horas cayeron 6.000 rayos en el país entre la noche de este miércoles y la madrugada de este jueves. Los lugares fueron el Pacífico Central y Sur y también el Caribe. Los fuertes aguaceros y los vientos que afectaron el Pacífico Central y Sur la noche de este miércoles y la madrugada de este jueves también tuvieron mucha actividad eléctrica. Según datos del Centro Meteorológico del ICE, en todo el territorio nacional cayeron 6.000 rayos en este periodo. Sin embargo, lo que llama la atención es que cálculos preliminares indican que en alta mar habrían caído unos 8.000 rayos más. En lo que va del año ya se registran 484.000 descargas. Esa energía que se acumula en horas de la mañana, cuando ya se dio en la tarde la liberación y en parte de la noche, se libera a través de vientos fuertes, incluso la caída de granizo, que no se reportó, al menos no he conocido un reporte de granizo ahí en la zona, y rayos y muchos vientos fuertes. Entonces, eso fue lo que ocurrió el día de ayer. Pese a la actividad registrada entre miércoles y jueves, los expertos aseguran que está dentro de los parámetros normales de la época.
Sin embargo, según los informes del Instituto Meteorológico, es probable que la actividad eléctrica se concentre más en ciertas zonas desde ahora y durante octubre. Se le recuerda a la población no exponerse en lugares abiertos o debajo de árboles para evitar una tragedia. Algunos vecinos de las zonas afectadas por los vientos y el temporal compartieron sus videos y fotografías. Las imágenes muestran cómo quedó todo cuando la lluvia y el viento hicieron estragos en el Pacífico Central y Sur la noche de este miércoles. Sin embargo, más allá de un susto para algunos de ellos, solo se registraron daños materiales y cortes en el fluido eléctrico. Los meteorólogos no descartan que en lo que resta de septiembre y octubre puedan ocurrir eventos similares en esta zona del país. Las lluvias en el Pacífico provocaron problemas eléctricos para 15.000 clientes del ICE. La institución atendió 170 averías y aún queda pendiente evaluar varios daños más. El ICE dispuso de 45 cuadrillas para reparar postes, cableado y transformadores. Y en el mundo, el mal tiempo provocó la peor inundación en Japón, donde dejó varios pueblos bajo el agua. Ya hay más de 100.000 evacuados. Así quedó la mayor parte del este de Japón tras el paso del tifón Etao. El agua cubrió grandes zonas y se produjeron también deslizamientos. El ejército se dio a la tarea de sacar de sus viviendas a más de 100.000 personas. En tan solo 24 horas, cayó el doble de la cantidad de lluvias que se presentan durante todo el mes de septiembre. Hasta el momento se presenta un desaparecido, 3 heridos y casi 1.000 casas dañadas o destruidas por el agua. Se estima que la inundación en esta parte del país es de 37 kilómetros cuadrados. A 2 hombres los asesinaron a balazos en las tablas de Alajuelita y la Ciudadela 25 de julio en Atillo. Para la policía se trató de ajustes de cuentas. Casi a la misma hora, 2:30 de la tarde, reportaron balaceras en el vecindario conocido como Las Tablas, esto en Alajuelita, pero también en la Ciudadela 25 de julio en Atillo. En ambos casos, el resultado de las balaceras fue la muerte de un hombre. En Las Tablas, la víctima recibió entre 3 y 5 balazos. Otra persona resultó herida de gravedad, al punto que lo llevaron delicado al Hospital San Juan de Dios. Esta persona presentaba también al menos 3 impactos de bala. En el caso de la 25 de julio, la víctima estaba sola y caminaba hacia la casa de su madre cuando 2 sujetos lo interceptaron también a pie y le dispararon. La policía confirmó que la víctima recién salía de la cárcel. Bueno, lo que nos ha, de acuerdo a la versión que manejamos por el momento, es que 2 sujetos llegan, ahorita Obsiso viene simplemente a hacer un mandado a la pulpería, es interceptado por 2 sujetos quienes hacen las detonaciones y huyen del lugar. ¿Interceptados a pie o viajaban en motocicleta? A pie es lo que nos está indicando por el momento. En ambos casos se trataría de ajuste de cuentas. El OIJ de Cartago apresó a un joven de 17 años como posible responsable de la muerte de un hombre de 51 años en marzo. La víctima era guarda de una finca y al sospechoso lo enviaron a la Fiscalía Penal Juvenil. Un comerciante de San Carlos se encadenó en los tribunales de esa ciudad para exigir una respuesta del por qué liberaron a los sospechosos de asaltar su restaurante. De esta forma, don Jorge Salas exigió su derecho de que se le informara sobre el por qué los tribunales de justicia dejaron libres a los 4 sospechosos de asaltar a su restaurante. La madrugada del domingo, 4 sujetos llegaron hasta el lugar en La Florencia y con armas amenazaron no solo al dueño del local, sino a 6 clientes.
Los hombres se llevaron más de 1 millón de colones en efectivo y las pertenencias de los presentes, como joyas y teléfonos celulares. Tras un operativo de la fuerza pública se le detuvo con dinero y algunas de las pertenencias de los clientes, así como 3 armas de fuego. Pese a que la fiscalía solicitó prisión preventiva, se les dejó en libertad. Tras 1 hora de permanecer amarrado, se les recibió, pero no quedó conforme con la respuesta que le dieron. Esto significa la impotencia que sentimos nosotros, los que fuimos víctimas, y es que esto no ha parado, esto va a seguir. Nosotros respetamos el criterio de la jueza, pero no lo compartimos, consideramos que es un hecho muy grave, que están en peligro, que hay peligro de fuga y obstaculización de la investigación. Ya lo acreditamos, se lo fundamentamos a la juez y ella nos negó la solicitud, considerando que procedían medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva. En este momento se espera una nueva audiencia para solicitar la prisión preventiva de los sospechosos. Y un incendio afectó varias viviendas en Cartago. Nos vamos hasta ese lugar con el periodista Michael Soto. Michael, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Estamos ubicados en el sector del Alto de Ochomogo, donde un incendio dejó sin hogar a un total de 13 personas. El fuego empezó pasada las 5 de la tarde y consumió un total de 400 metros cuadrados. Estamos hablando de 3 casas totalmente y una parcialmente. Ahí vivían 2 familias y lamentablemente un total de 7 niños menores de 10 años que se quedaron sin su hogar y sin nada. La familia está bastante afectada y no quieren conversar con nosotros sobre el tema. Sin embargo, la situación fue controlada minutos después de las 5 de la tarde. Escuchemos las declaraciones del jefe de bomberos, Mauricio Madrigal. Bueno, al llegar las unidades se encuentran un área de 400 metros cuadrados aproximadamente con fuego abierto, en la cual ubicamos 3 estructuras tipo casa habitación. Se ubican líneas de control para evitar la propagación a otras estructuras cercanas y confinando el fuego rápidamente a su punto de origen. ¿Se atendió algún herido? Se reportaba una persona que no había sido ubicada, por lo cual se procede a lo que es una búsqueda al interior de las estructuras, pero ya nos informa que estaba fuera de las mismas. Sí se atienden varias personas con crisis de angustia y ansiedad, pero son valoradas en el sitio. Bien, afortunadamente las personas están en buen estado. Sin embargo, como les decíamos, un total de 13 personas se quedaron sin su hogar y estamos hablando de que entre ellas 7 niños menores de 10 años. Las autoridades de Lima ya se hicieron presentes al lugar y si usted desea colaborar con estas familias que lamentablemente se quedaron sin nada, puede llamar a los teléfonos que les vamos a presentar en pantalla en este momento, al 7090-2718 o al 8319-4600 para colaborar con estas familias que hoy se quedarán en casas de amigos y familiares, pero mañana tendrán que enfrentar esta dura situación. Bueno, esto es un reporte de Michael Soto desde el sector de Ochomogo en Cartago para Noticias Repretel. Bien, Michael, otro suceso lamentable. Buscar amor o pasión por internet puede resultar en un costoso chantaje. Cierto, si usted lo hace, se arriesga a perder muchísimo dinero y además la tranquilidad. Las autoridades policiales llaman la atención a la población sobre el crecimiento de extorsiones por medio de la internet. En los últimos 15 días recibieron denuncias sobre mujeres que contactaban por medio de redes sociales a otras personas presuntamente para establecer una amistad cibernética. Pero al poco tiempo convenía con la víctima tener relaciones virtuales. Es allí donde él o la extorsionadora graban a la otra persona o le toman fotografías en poses comprometedoras para después llamarlos y con ello pedir dinero a cambio de no mostrar nada a terceros. Según el OIJ, los extorsionadores pedían hasta $3,000 por no hacer públicas las fotos o grabaciones. Para Ramos, la víctima puede y debe denunciar de inmediato. Lo que esas personas deben hacer pues es ir a interponer la denuncia cuando reciben amenaza y el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial tienen bastante experiencia en este tipo de asuntos y ya hay bastante casos en los que se hace un operativo, se marcan billetes
y obviamente se logra identificar a la persona al momento en el que va a obtener el beneficio patrimonial antijurídico. Aquí, ¿qué es lo relevante? Que esa amenaza o esa intimidación que se le hace a la persona tiene un fin que no justifica la ley, que es indebido. Tenga mucho cuidado cuando hable con personas desconocidas, sobre todo en redes sociales. Pero también evite exponerse a una grabación que sin duda lo hará pasar momentos incómodos y muy desagradables. Los delitos informáticos tienen un alto costo para las empresas y usuarios. $110 mil millones son las pérdidas que dejan en todo el planeta. Los delitos más comunes son la suplantación de identidad con un 57% y la estafa con un 38%. Y a partir de enero, los conductores involucrados en un choque menor podrán ponerse de acuerdo y mover rápido los carros, esto sin la presencia de un oficial de tránsito. Las fotos o videos serán la prueba suficiente para mover rápido los carros en caso de un choque menor con daños materiales. Esto en casos donde los vehículos estén asegurados y los involucrados decidan conciliar. La intención es evitar las presas que generan los choques y liberar a los oficiales de tránsito, que ya no tendrán que atender todas las colisiones. Así lo establece un decreto del MOP. Serán las aseguradoras las que tendrán que asumir el proceso de conciliación. Hay que tener en cuenta es que solamente en aquellos accidentes con daños menores, en los accidentes con daños cuantiosos o con heridos, no se puede conciliar, tiene que esperar la presencia del policía. ¿Y cómo favorece eso a la policía de tránsito? Pues hay cierta cantidad de accidentes que verdaderamente no ameritan la participación del policía de tránsito o la intervención de él, y entonces este tiempo puede ser utilizado para labores de regulación, labores de control o en atención a accidentes más graves. Al momento del choque, la conciliación se da cuando uno de los conductores o ambos deciden asumir la responsabilidad, toman las pruebas, fotos o videos y se llena el formulario que cada aseguradora debe entregar a su usuario. Esta es una declaración jurada que comprometerá la palabra del conductor involucrado. El decreto que permite este proceso ya se publicó en la Gaceta y regirá a partir del 7 de enero. Para mejorar el servicio del tren se debe pagar más tarifa. Así lo afirma el presidente ejecutivo del Incofer, Guillermo Santana. Según él, actualmente cada usuario cuesta 1.900 colones. Los usuarios del servicio de tren pagan entre 245 y 550 colones. Las tarifas dependen del recorrido y todas generan pérdidas al Incofer. Así lo asegura su presidente ejecutivo, Guillermo Santana, que indicó que por usuario la institución invierte 1.900 colones. Ese debería ser el costo que pague cada pasajero. Cada pasajero que usa los trenes nos está costando a nosotros más de 1.900 colones por carrera. Y estamos cobrando 200, 300, 400 colones por esto. O sea, hay un excedente ahí, hay una subvención que necesitamos que el Estado la reconozca al Incofer. Sin eso no vamos a poder mejorar la calidad del servicio. Vamos a estar condenados a tener que dar un servicio con vías cada vez más desgastadas, porque están cada vez más viejas, y con equipos rodantes que están cada día más viejos. Necesitamos hacer un cambio de fondo en esto. El Incofer asegura que hasta que no se logren aumentar las tarifas, el servicio no podrá mejorar. En este momento, se alistan los documentos para hacer la solicitud de incremento ante la ARECEP. Y algunos pasajeros del tren aseguran que pagarían más si se mejoran las condiciones. Sí podría ser unos 100 colones más por mejorar el servicio. No, yo veo bien a la tarifa como está y por eso, pero ya ese sería asunto de verdad, de individual, porque para mí está muy buen servicio. Si el servicio se mejora, por ejemplo, si ponen más vagones, más horarios, yo pienso que podrían subir un poquito más la tarifa. Si mejoran el servicio, podrían subir un poco más. Pero sí, de momento está bien. Bueno, me parece que la tarifa no debe de aumentar porque el servicio, digamos, los trenes van saturados de gente. O sea, el servicio no es el adecuado para lo que están cobrando. Si mejoraran el servicio, sí se podría pagar más.
La Caja avala el decreto que el gobierno firmó para autorizar la fecundación in vitro en el país. Sin embargo, considera que el Estado deberá dar el dinero de este servicio. Según la Caja, el costo completo de una fertilización in vitro es de 21 millones de colones. Desde la perspectiva jurídica, la Junta, la decisión que se tomó precisamente es comunicar al Ejecutivo que la Junta Directiva considera que la técnica de fertilización in vitro regulada requiere una ley y no solamente un decreto. Bueno, y no se había terminado de enfriar la firma del presidente Solís para el decreto que autoriza la fecundación in vitro cuando ya le pusieron un recurso en la Sala Cuarta. Una abogada de Tilarán estableció un recurso de amparo. El gobierno asegura que cuando se sepan los costos reales de cada fecundación in vitro, se buscarán los recursos. Para empezar, estos recursos pueden ser de la propia Caja Costarricense de Seguro Social, porque tendría la Caja que demostrar que efectivamente la puesta en práctica de este procedimiento le impide ejercer adecuadamente sus funciones. En materia de salud pública, el tema financiero es absolutamente secundario, pero bueno, eso lo veremos en su momento. Por el momento, mi preocupación mayor es tutelar el procedimiento. 9 de cada 10 denuncias por supuesto abuso sexual en los hospitales de la Caja son contra hombres y las víctimas son mujeres. La Caja asegura que no tolera estos comportamientos y prueba de ello es que suspendieron a un camillero del Calderón Guardia sin goce de salario. Noticia Repretel profundiza. Durante una visita a Levi's, Gloria asegura que vivió el Papá Nicolau más incómodo de su vida. Él me pasó a su oficina y me dijo que me desnudara. Entonces yo me asombré mucho y le pregunté que por qué me tenía que desnudar si iba solo por el Papá Nicolau. Y me dijo que no todos los doctores trabajaban igual. Yo le dije que era de la cintura para abajo, pero me dijo que no, que era toda, que tenía que desnudarme. Sin entender por qué tenía que quitarse el brasier y quedar desnuda en una camilla, siguió las instrucciones del médico. Me miraba mucho y sí tardó más en hacerme el Papá Nicolau que lo normal. Cuando me vio desnuda me preguntó que si le había dado de amamantar a mi hijo y durante cuánto tiempo. Y él me decía que no parecía que le hubiera dado en algún momento de lactancia, ¿no? Esa fue la última vez que se hizo el examen en una clínica pública. No denunció por vergüenza. De los 39 casos denunciados por supuesto abuso sexual, 37 son contra hombres y las víctimas son mujeres. 1 contra un hombre y la víctima es otro hombre, y 1 contra una mujer y la víctima es otra mujer. El caso más reciente sucedió el pasado 1 de septiembre en el Hospital Calderón Guardia. Un joven de 19 años denunció a un camillero por supuestamente practicarle sexo oral en un baño después de una operación en la nariz. Lo que sucedió fue que el camillero le indica al paciente que parte del protocolo es ver si él puede efectuar sus necesidades fisiológicas después de la intervención que le hicieron. A partir de ahí, el paciente le dice que él no tiene ganas, de que no tiene ninguna necesidad, que no es necesario. Sin embargo, aparentemente el camillero insiste, lo introduce al servicio sanitario, donde se da el abuso aparentemente. El camillero está suspendido sin goce de salario y ahora se expone a 6 años de cárcel por el delito de abuso sexual contra mayor de edad. En la Caja del Seguro Social aseguran que no soportan este tipo de comportamientos entre sus empleados. De hecho, entre el 2014 y lo que llevamos del 2015, han abierto 39 investigaciones contra funcionarios por supuesto hostigamiento, abuso sexual o violaciones en contra de pacientes. De las 39 denuncias, algunas siguen en investigación. La Caja tiene una unidad de abogados que analiza cada caso. Eso se le eleva al órgano decisor, que es la jefatura correspondiente, y esa jefatura toma la decisión de la sanción conveniente, que puede ir desde una amonestación verbal hasta un despido. Según la Caja, están capacitando constantemente al personal que trata con pacientes para evitar abusos. En algunas situaciones, ellos mismos llevan los casos a los tribunales. Dependiendo de las situaciones, o sea, si ponemos un ejemplo de un hospital, niños, un hospital geriátrico, o cualquier tipo de actuación que se dé en personas que menores de edad, adultos mayores, o cualquier, ahí la institución mantiene, vuelvo a repetirlo, ese deber de cuidado y tendría que actuar
¿Cómo reconocer abusos de tipo sexual en un centro médico si usted está hospitalizado? Primero, en el baño o cambio de ropa de pacientes siempre deben de haber 2 profesionales, enfermera y asistente. En toda circunstancia, el personal del hospital debe usar guantes e instrumentos médicos. Si el paciente está bajo medicamentos fuertes, puede estar acompañado por un familiar. Y si el paciente va a ser manipulado en las noches, se debe comunicar y encender las luces del salón. Lo correcto, previo a dar el cuidado directo, sea tomar una sonda, poner una vía intravenosa, colocar una sonda, hacerle la limpieza personal, es que el personal de enfermería brinde la educación al usuario, explicarle qué es el procedimiento que lo voy a realizar para que aclararle las dudas y que entren en ese círculo de confianza y de seguridad. Usuario, personal que da cuidado directo. La gran mayoría de personas que trabajan en hospitales son profesionales capacitados y con conductas apropiadas. Ellos mismos son los más interesados en denunciar a hombres y mujeres que manchan su profesión abusando de las personas enfermas. Una mujer asegura que su madre internada en el hospital de Heredia se complicó porque se infectó con una bacteria. Este centro médico dice que hace un año no se reportan pacientes con ese problema. La madre de esta mujer fue internada hace 22 días en el hospital de Heredia por un derrame. Luego de análisis médicos le detectaron un tumor cancerígeno en los pulmones. Sin embargo, ella asegura que la condición de salud de su mamá se complicó producto de una bacteria. Ella entró en un mejor estado de salud, igual deteriorado por la enfermedad que tenía, que era el cáncer, en estado de metástasis. Por medio de la biopsia se complicó y tuvieron que operarla de emergencia. La entubaron y ahí entró en coma y ahora adquiere la bacteria. El médico que la está atendiendo me dijo ayer por la mañana que el estado que ella estaba era por medio de la bacteria. Autoridades del hospital de Heredia afirman lo contrario. Actualmente, hace más o menos un año o hasta más, no tenemos ni un solo caso de Clostridium identificado, tanto a nivel de todo lo que es hospitalización como el servicio de emergencias. Pero eso también hay que tener en cuenta que hay pacientes que tienen comorbilidades asociadas, adultos mayores, diabéticos, hipertensos, problemas a nivel del sistema inmunológico, en fin, millones de cosas que podrían asociarlo a que una bacteria que tal vez no es de gran perjudicial para esa persona, para una persona, para ellos sí lo vaya a ser. Agregó que el hospital de Heredia cuenta con una comisión de infecciones que se encarga de descartar cualquier riesgo para la salud ante la presencia de bacterias. Y en otras informaciones, 2 oficiales de tránsito y un conductor terminaron a golpes en Acosta. Pues él metieron las manos allá. Suspendida. Tranquilo, ya. Tranquilo. De esta manera. Tranquilo. Ay, señor. Deje eso. Ahí sí se está metiendo un problema. Ahí sí se está metiendo. Se enfrentaron 2 oficiales de tránsito y un conductor en Acosta. Al parecer, al chofer del vehículo no le gustó que uno de los oficiales de tránsito que lo detuvo le apagara el carro. Esto causó que él se bajara del vehículo y comenzara la discusión con los inspectores del tránsito. Luego de intercambiar algunas palabras, tanto el detenido como los oficiales terminaron en los golpes. El Máximo aprovechó y se metió al carro por la ventana, así se embrecó todo, metió la cabeza, todo medio cuerpo y sacó las llaves de mi carro, todo y las desbarató. Unas cayeron en el suelo y otras así. Demasiado abuso de autoridad. Papi, ya tranquilícese. Uno de los videos fue grabado por la hija del detenido, quien se encontraba dentro del vehículo. De acuerdo con el director de tránsito, Mario Calderón, se debe examinar primero los videos para poder determinar si los oficiales actuaron bien. El mar le gana terreno a la costa limonense. Oleajes altos y constantes han acelerado el proceso de desgaste en los últimos 6 meses. Expertos pronostican la desaparición de algunos pueblos en algunos años. Esto era una playa más de 200 metros que tenía y ahorita lo que nos queda son 20 metros. Están esperando que el mar se salga y que se lleve las casas. Las casas que están aquí en este sector, en menos de un año y resto, esto va para abajo.
analizando la imagen de Google Earth del 2015 con respecto a una imagen de satélite de 1984, hemos podido determinar que se ha comido la playa, para ponerlo en esos términos, entre 400 e incluso hasta 500 metros. Según expertos y vecinos, la erosión de las playas se ha acelerado en los últimos 6 meses. Cada vez hay menos costa porque el mar aumenta su nivel. Por eso visitamos varios puntos costeros en Limón para comprobarlo. Moín tiene más o menos unos 19 kilómetros de playa y pues la idea es ir viendo cuáles son esos puntos donde más se refleja esa erosión que se ha acelerado en los últimos 6 meses. Los cortes en los caminos y las palmeras caídas que nos encontramos son la principal señal de que el mar gana terreno. Este año la frecuencia con que han llegado los oleajes altos al Caribe ha sido muchísimo mayor y eso está en relación al fenómeno del Niño. Y además de eso, el viento lo que produce es oleaje, y estos oleajes son los que ha dado, digamos, el impacto costero que hemos visto desde Matina hasta el sur de Limón. Oceanógrafos ya tienen ubicados los puntos más afectados por la erosión. En el norte, por ejemplo, las playas entre Matina y Moín. Al sur, Cahuita, Cocles y Manzanillo también pierden terreno frente al mar. Y un sitio de especial cuidado, Cieneguita, un barrio costero que podría desaparecer en cuestión de años. Uno podría pensar que le podría pasar en 2 décadas de que haya que abandonarlo, pero eso podría ser mañana también. Eso es una cuestión de conjunción de varias variables oceánicas. Un fenómeno del Niño, un oleaje muy alto, una marea muy alta. Localizamos a don George, un vecino de Cieneguita por más de 43 años, para que nos muestre cómo el mar ha ganado espacio aquí. El problema habitacional lo tenemos aquí en Cieneguita. Entonces, a haber un problema habitacional en Cieneguita, entonces las casas que están aquí en este sector, en menos de un año y esto va para abajo. Ese sector que tenemos por allá está grave, se está cayendo. ¿Tiene gaviones o...? Ahí no tiene nada. Nada. El mar, todo esto que usted ve aquí, es porque el mar se lo llevó. Aquí teníamos 1 metro y resto de altura. Y la pregunta ahora es, ¿qué van a hacer las autoridades? Podría ser inclusive promover otro tipo de infraestructura que sea más resistente o que tenga características, qué sé yo, sobre basas, sobre pilotes, que le permitan un manejo más, digamos que una tolerancia, más bien, que permitan una tolerancia mayor al efecto del oleaje y de las mareas que van a ir en aumento. Podríamos hacer una estabilización de la playa de Cieneguita, haciendo rompeolas, inyectando la arena de esa playa, como la tiene la parte norte de Cieneguita, pero eso cuesta dinero. ¿Quién pone ese dinero? Eso es lo que hay que buscar, los recursos. Construir un rompeolas o reubicar a las familias. Pronto deberán tomar decisiones sobre qué pasará, porque lo cierto es que el calentamiento global está provocando, entre muchas cosas más, un aumento en el nivel del mar. Y sus consecuencias las seguiremos viviendo. Mañana veremos lo mismo, lo que está ocurriendo en Limón, pero en la costa del Pacífico. A un ex policía que intentó matar a su esposa a machetazos en San Carlos, lo condenaron a 20 años. La pena la descontará en la cárcel La Marina. Un fuerte castigo recibió un ex policía. Él irá 20 años a la cárcel por intentar matar a su esposa a machetazos en San Carlos. A esa sentencia llegó un tribunal de esa ciudad luego de 10 horas de debate. Según la acusación, el hombre incumplió las medidas que tenía y agredió a su mujer. El hombre la hirió en la cara, la espalda y la cabeza. Ella estuvo muy delicada en el hospital de San Carlos. La fiscalía solicitó 40 años de prisión, ya que consideraban que hubo 2 intentos de femicidio. Sin embargo, los jueces decretaron que solo se dio un ataque. En virtud de que dicho sentenciado no reúne los requisitos de ley, no se le confiere el beneficio de ejecución condicional de la pena, se prorroga la prisión preventiva por el plazo de 6 meses, cuyo vencimiento lo es el 10 de marzo. 7 personas, incluyendo algunos vecinos y familiares, declararon en este caso. El exmiembro de la Fuerza Pública estuvo desde enero pasado en prisión preventiva y la sentencia la descontará en la cárcel La Marina. El caso se dio el domingo 25 de enero de este año, en el barrio Bonanza, en Florencia de San Carlos. Y los diputados ratificaron en segundo debate los nuevos impuestos a los moteles. Los establecimientos pagarán mensualmente entre un 5 y un 13% por cada habitación. La idea es recaudar 300 millones de colones que serán destinados a Limas.
La Sala Cuarta declaró inconstitucional la conformación de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Electricidad. La acción se dio porque este órgano está conformado por 6 hombres y solo una mujer, lo que irrespeta el principio de igualdad de género. Los magistrados señalaron que el Consejo de Gobierno tiene que nombrar mujeres para la Junta Directiva del ICE. Y una señora logró que le redujeran a la mitad la deuda por su casa. Otros 5,000 préstamos de vivienda podrían también beneficiarse. Conozca cómo lo hizo. Esta resolución del Tribunal Contencioso declaró la nulidad de las unidades de desarrollo para los créditos de vivienda. El Banco Nacional y el Crédito Agrícola usaron esa figura en el pasado para calcular las mensualidades de los préstamos. Los jueces dieron la razón a la demandante por los aumentos desproporcionados. Con esa fórmula de cálculo, las mensualidades casi se duplicaron. En el momento en que se constituye el crédito, la cuota mensual llega a la suma de 166,000 colones, mientras que va aumentando gradualmente durante el lapso del tiempo hasta que en el año 2013 llega casi el doble por 294,000 colones. En ese entonces ya no se viene un desequilibrio económico en la consumidora y tiene problemas en el pago de la cuota mensual. 5,000 préstamos se entregaron entre el 2004 y 2006 con las UDES. Actualmente quedan 2,000 deudores con ese modelo, quienes pueden recurrir a instancias legales. De que ya existe un precedente importante y que lo reconozcan otros tipos de créditos con otros consumidores, a lo cual el Banco Nacional los ha rechazado, de tal suerte que nuestra recomendación es acudir a la vía judicial. El Banco Nacional informó que están analizando la resolución del tribunal. Ahora los bancos dan préstamos para vivienda solo en dólares y colones. Noticias Repretel dio a conocer hace una semana el caso de una joven que sufrió un accidente laboral y le indicaron que debía regresar a su trabajo pese a sentir mucho dolor. En el Hospital del Trauma indicaron que la paciente continúa con el tratamiento. Tras la publicación de un reportaje el pasado jueves 3 de septiembre sobre la condición de salud de la joven Catherine Blanco Bermúdez, quien sufrió un accidente laboral y asegura tener aún mucho dolor, el Hospital del Trauma pidió aclarar los siguientes puntos. La paciente Catherine Blanco Bermúdez no ha sido dada de alta por el Hospital del Trauma. Continúa en tratamiento con especialistas. La medicación que se le recetó obedece a los síntomas que ella presenta y es controlada por los médicos. El procedimiento para extraer los cables del neuroestimulador colocado en su cuerpo no puede realizarse de forma inmediata, debido a que podría generar contraindicaciones. Su permanencia en el cuerpo de la paciente no implica riesgo para su salud. Esta intervención se realizará siguiendo el procedimiento usual para este tipo de dispositivos. Y a continuación, algunas de las imágenes que nos deja el día de hoy. Un enorme mural crea muchas sensaciones en China. Se trata del mural en tercera dimensión más grande que se terminó por estos días en un bulevar de la capital. Y es que el diseño hace que a muchos tener diferentes ilusiones ópticas que provoca la pintura. El mural tiene un largo de 400 metros, ocupó 60 días y 20 artistas para completarse. Bueno, y hasta aquí llegamos con esta edición de Noticias Repretel. Gracias por acompañarnos. Que tengan feliz descanso y por supuesto muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.